Hola, soy José Luis, de Macroevolución Muscular, instructor certificado en la sala de musculación y estudiante de la licenciatura como entrenador personal. Hoy hablaremos sobre el modelo Repetition Continuum, pero dividiré cada tipo de adaptación en un video, empezando por la fuerza. Veamos qué nos dice la ciencia. Seguramente has visto muchos videos en TikTok que te dicen que no hagas más de 10 repeticiones, que eso es cardio, que siempre debes de ir con pocas repeticiones y pesado. Solo así van a crecer tus bíceps. Antes de entrar al tema, es importante recordar que el entrenamiento de resistencia o contrarresistencia es bien ponderado como una estrategia, y recalco esta palabra, estrategia, para potencializar adaptaciones musculares. Las adaptaciones musculares que conseguimos con este tipo de entrenamiento son diversas, pero las que más destacan son desarrollo de fuerza muscular, hipertrofia muscular y resistencia muscular. Si queremos mejorar estas adaptaciones, definitivamente debemos saber cómo manipular las variables de entrenamiento. Existen varias, pero la carga es una de las más importantes. Manipular la carga con la que vamos a trabajar influye directamente en las respuestas agudas metabólicas, hormonales, neurales y hasta cardiovasculares. Considerando que la carga tiene una implicación directa en las respuestas de nuestro organismo, es lógico considerar que una carga elevada, moderada y ligera van a desarrollar adaptaciones específicas. Esta idea se desarrolló bajo el modelo Repetition Continuum, o también conocido como el modelo Fuerza-Resistencia Continuum. De manera general, este modelo se desarrolla en tres supuestos. La primera, bajas repeticiones con cargas pesadas, de 1 a 5 repeticiones por serie, con el 80 al 100% de tu 1RM, para mejorar específicamente tu fuerza máxima. La segunda, cargas moderadas con repeticiones entre 8 a 12 por serie, con el 60 al 80% de tu 1RM, para aumentar específicamente la hipertrofia muscular, o también conocida como la zona de hipertrofia. Y la tercera, repeticiones altas con cargas ligeras, más de 15 repeticiones por serie con cargas por debajo del 60% de tu 1RM, para mejorar la resistencia muscular local. Entonces de aquí viene la idea. Si haces más de 15 repeticiones, no estás trabajando ni desarrollando tu hipertrofia muscular, sino estás desarrollando tus capacidades de resistencia. Pero veamos qué dice realmente la ciencia con todo el avance que hoy tenemos. Recuerda que este modelo fue estudiado nuevamente por Brad Schoenfeld y su equipo. Algo muy interesante de este modelo antiguo es que consideraba que únicamente podíamos desarrollar adaptaciones exclusivas, sin posibilidad de transferencia entre ellas. Por ejemplo, se consideraba que el entrenamiento con cargas elevadas y pocas repeticiones desarrollaba únicamente la fuerza máxima, sin impacto en la resistencia muscular o en la hipertrofia. Acorde al cúmulo de evidencia científica con el que contamos hoy en día, se han llegado a nuevas conclusiones. Veamos cuáles. Para entender cómo trabaja la fuerza, primero entendamos qué es. Existen varias formas de entender la fuerza según la rama de estudio: física, fisiología, entrenamiento, biomecánica, etc. Pero hoy vamos a tomar una definición práctica y aplicable al gimnasio. Entendamos a la fuerza como la habilidad que tenemos para producir una magnitud determinada contra una resistencia externa. Por eso al entrenamiento lo llamamos entrenamiento de resistencia, o más específico, entrenamiento de contrarresistencia. Por ejemplo, cuando empujamos una barra, estás generando fuerza contra una resistencia externa. Esta resistencia puede ser tu propio peso, una mancuerna, una máquina, una barra, etc. Acorde al modelo viejo de Repetition Continuum, debemos entrenar en un rango de 1 a 5 repeticiones para desarrollar nuestra fuerza máxima. Sin embargo, existen diversos estudios actuales que mencionan que existe una ganancia de fuerza aún con más de 20 repeticiones. Si bien es cierto que las ganancias de fuerza son menores en comparación a las repeticiones bajas, sí existe un aumento de esta capacidad física, lo cual contradice uno de los supuestos del modelo anterior. No se pueden desarrollar capacidades aparentemente distintas al mismo tiempo. Hoy sabemos que es posible. Claro, en menor medida y siempre va a prevalecer una sobre la otra, pero claro que es posible. Ahora, si comparamos el rango de 1 a 5 repeticiones versus el rango de 8 a 12, en novatos sí existe una diferencia a favor de la zona de fuerza. ¿Pero qué sucede con entrenados? Bueno,
Ahí la diferencia es más clara. Quienes suelen entrenar más en el rango de 1 a 5 repeticiones movilizan más carga que las personas que desarrollan su entrenamiento principalmente en cargas moderadas a ligera. Pero piénsalo de esta manera. Por ejemplo, un atleta de powerlifter o halterofilia moviliza un volumen de trabajo mucho más elevado que un fisicoculturista. Por ejemplo, piensa en la sentadilla. Quizás un fisicoculturista promedio hace algunos años, porque actualmente hoy piensan que les va a perjudicar la columna y sus rodillas, hacían este movimiento 1 o 2 veces por semana. Y un powerlifter hace este movimiento por lo menos entre 2 a 4 veces por semana. Incluso aunque carguen el mismo peso por serie, el powerlifter al realizar una mayor frecuencia de este movimiento soporta un mayor volumen de carga total a la semana. Entonces es lógico pensar que si los enfrentamos en una prueba de 1 RM, seguramente el powerlifter moviliza mucho más peso que el fisicoculturista. Obviamente siempre existen excepciones, como tú que me estás viendo en este momento. Creo que hasta aquí todo es claro. Parece intuitivo y lógico. Si quieres ser más fuerte en un movimiento en específico, trabaja en un rango de 1 a 5 repeticiones durante varias semanas y después testea ese movimiento, ¿no? Pero ¿qué pasa si la prueba no es un ORM de sentadilla, sino en un dispositivo isométrico para medir la fuerza? Porque recuerda, regularmente un test de fuerza se realiza en un movimiento específico y debido a su grado de especificidad es lógico que la persona que esté trabajando constantemente con cargas altas mejore su fuerza máxima en comparación a otra persona que realiza el mismo movimiento pero con repeticiones mayores. Obviamente, cuando a esta persona la pongan a hacer un test, estará adaptado para trabajar con cargas elevadas, debido a que ya ha pasado un proceso de adaptación fisiológico y psicológico que implica trabajar con cargas pesadas. Análisis del equipo de Schoenfeld: no se reportaron beneficios estadísticamente significativos para la fuerza isométrica sin importar si una persona estaba en el rango de 1 a 5 repeticiones o si hacía más de 20 repeticiones. Entonces te estarás preguntando, ¿no debo de hacer 1 a 5 repeticiones en mi plan de entrenamiento? Aunque fue una prueba en un dispositivo isométrico y no existieron diferencias estadísticas significativas, realmente no sabemos las implicaciones directas para tu rendimiento deportivo y en la vida diaria. Porque al correr, al saltar, al trotar o al caminar, produces fuerza con varias articulaciones de una manera dinámica, no isométrica. Y estos movimientos sí suelen estar más relacionados a un test de sentadilla que a un dinamómetro isométrico. Entonces, mi recomendación es que destines al menos 1 o 2 series de entrenamiento con cargas pesadas y repeticiones bajas. La cantidad de volumen para este tipo de trabajo dependerá de tu contexto y tus objetivos.